Bien, vamos a trabajar lo que son magnitudes vectoriales escalares. Ya vimos lo que es un número de notación científica, vimos cómo se puede representar un número demasiado grande en notación científica, ¿sí? Vimos algunas magnitudes de la física y todo relacionado precisamente con la clase anterior. Hoy nos compete hablar de vectores y escalares. Una magnitud escalar es aquella que queda totalmente determinada al ser mencionada. Por ejemplo, en el caso cuando hablamos de masa, decir que una persona tiene 40 kilogramos de masa, decir que de pronto son las 2 de la mañana o las 3 de la mañana, decir que una mesa determinada mide 30 por así decirlo, de anchura 30 centímetros o 40 centímetros o 1 metro o 2 metros en sí. Todas esas magnitudes al ser mencionadas quedan totalmente determinadas y es la que denominamos magnitudes escalares. Las magnitudes vectoriales por su parte tienen más exigencia. Ella además de tener una magnitud tienen una dirección, tienen un sentido. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos una clara representación de una suma vectorial. ¿Qué sucede con la suma? Aquí nos dicen que sumemos A más B y nos da el vector C. Este es el vector C que está acá. Entonces, como estamos pidiendo la suma de A más B, primero va el vector A seguido del vector B en esa posición y la resultante será el vector que vaya del inicio del vector A hasta el final del vector B. Si cambiamos el orden, en este caso, si queremos buscar A, B más A, observe que primero va ubicado el vector B y seguido del vector A en este caso, y la suma será entonces el vector que vaya desde la cola de B hasta la cabeza de A. Los vectores también se pueden representar en coordenadas polares. Para poder representar un vector en coordenadas polares tenemos que ubicar en la longitud R seguido del ángulo. Por lo general ese ángulo se mide en contra del sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Y para buscar R en este caso sería la sumatoria de todas las, digamos, en este caso de la componente en X elevada al cuadrado más las componentes Y al cuadrado. Veamos un ejemplo. Dice, las coordenadas cartesianas de un punto en el plano son X y tiene coordenadas menos 3,5 y menos 2,5. Como estamos viendo en el ejercicio, encuentre las coordenadas polares de ese punto. Entonces, necesitamos ubicar ese vector en esta parte, como lo estamos viendo, y el ángulo sería todo este arco que estamos viendo y la magnitud R. En este caso, entonces busquemos a R. ¿Cómo conseguimos a R? R será la sumatoria o la raíz cuadrada de la sumatoria de X al cuadrado más la sumatoria de Y al cuadrado. En este caso, pues simplemente tenemos lo siguiente. Tenemos menos 3.5 elevado a la 2 más menos 2.5 elevado a la 2. Si nosotros resolvemos esa raíz, lo metemos en la calculadora, entonces tenemos menos 3.5 elevado al cuadrado más 2.5 elevado al cuadrado. Eso nos va a arrojar un valor de aproximadamente para R de 4.3. Eso es lo que vale R. Ahora, queremos hallar el ángulo. Entonces, para hallar el ángulo lo conseguimos con el valor de la tangente. Tangente del ángulo es igual a la sumatoria en Y sobre la sumatoria en X. En ese orden de idea, entonces θ sería igual al arco tangente de la componente en Y, que es menos 2.5, sobre la componente en X, que es menos 3.5. Sería shift tangente en la calculadora de ubicar 2.5 negativo sobre 3.5 negativo.
y eso nos estaría dando una aproximación de un ángulo θ equivalente a 35 grados o 35 grados, pero en donde en algún lugar de los cuadrantes la componente X y Y es negativo, o sea, sería esto el ángulo más o menos de 35 grados, pero nosotros tenemos que hacer un barrido completo. Por lo tanto, ¿cuánto será el valor del ángulo que tenemos que describir? En este caso, R ya lo tenemos, R es 4.3 y el ángulo sería de 215 grados. En ese orden de ideas, nosotros estaríamos representando el vector de forma o en coordenadas, polares. O sea, si es 35 hasta aquí con respecto a el tercer cuadrante donde se está marcando el ángulo, pero yo tengo que dar el barrido completo para poder determinar el ángulo, ¿sí? Entonces va desde acá, desde el eje X hasta donde está. Muy bien. Entonces, siguiendo, fíjense, de aquí nuevamente seguimos sumando por el método geométrico los vectores. Si se me pide hallar los vectores, sumar los siguientes vectores, A más B, A menos B, ¿cómo los sumamos nosotros? Nosotros los sumamos de la siguiente manera. Si tengo el vector A, lo tengo que colocar en esa orientación. Si tengo el vector B, en esa orientación, cabeza con cola. Entonces, ¿dónde estaría la resultante de esos vectores? La resultante de esos vectores será aquel vector que parta desde la cola de A hacia la cabeza de B. Recordemos que un vector tiene un inicio y un final. Algunos le llaman cola o cabeza. Ese es la suma de A más B. Pero si me dijera A menos B, entonces, si fuera A menos B, entonces sigue estando A, pero menos B cambia de sentido. El vector B, como lo veíamos, ¿hacia dónde iba? Estaba hacia la derecha. Como es menos B, va hacia la izquierda. Entonces, se sigue en ese orden de ideas, pero ahora va hacia aquel extremo. Y la magnitud de ese vector, entonces, será la suma que parta desde la cola de A y llegue hasta la cabeza de B. ¿Ok? Muy bien. Los vectores entonces también pueden ser representados de forma unitaria, con vectores unitarios. Esos vectores unitarios se representan por IJK, como lo estamos viendo. Si por ejemplo a mí me dicen encuentre la suma de los vectores AB que se encuentran en el plano XY dada por, estas son las coordenadas de A, 2 en dirección de Y, 2 en dirección de J, y mientras tanto B tiene 2 en dirección de Y y menos 4 en dirección de J. ¿Cómo sumamos esos vectores? Tomamos vector a vector, o sea, Y con Y, o sea, en este caso 2 más 2 en dirección de Y, más ahora J, que es 2 menos 4. En ese orden de ideas, aquí se simplificaría, 2 más 2 serían 4 en dirección de Y, y aquí daría menos 2 en dirección J. O sea, algo de la siguiente manera. Veremos cómo quedaría entonces la sumatoria aquí. Aquí quedaría el vector resultante R sería igual 4 en dirección de Y menos 2 en dirección J. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la resultante de eso? Entonces, la resultante sería tomar esta componente y elevarla al cuadrado, como lo estamos viendo aquí, más esta componente elevada al cuadrado. 4 a la 2 es 16 y 2 a la 2 es 4, o sea, nos da raíz de 20, y raíz de 20 es aproximadamente 4.5, mientras que el ángulo lo tomaríamos entonces la componente en Y sobre la componente en X con la tangente, ¿sí? Y nos daría aproximadamente 0.5, o sea, ese cociente, mientras que el, digamos, chip tangente de
menos 0.5 nos está dando un ángulo de 26 grados negativo. 26 grados, pero recuerde usted en qué cuadrante la tangente es negativa y cuya responsabilidad sea del eje vertical. En este caso, eso va a ser en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante la tangente es negativa, más o menos aquí. ¿Sí? Aquí aparece X positivo y Y negativo. Recuerde que la tangente lo podríamos tomar como la componente de Y sobre X. Entonces sería el barrido completo de todo este ángulo. Pero cuando yo doy con la calculadora X tangente de menos 0,5, me da, fíjese, es un valor de, ya le digo, de 26 grados. Pero ¿cuál es ese ángulo de 26 grados? Me lo está dando con respecto al eje horizontal aquí, con respecto a este ángulo. Ya, pero yo tengo que hacer el barrido completo desde acá, en sentido antihorario. Entonces, por eso a esos 26 le agrego ¿cuánto? O bueno, sería más o menos 360 menos 26 grados, que es lo que está marcando allí, y nos daría 333, aproximadamente 333. Para el caso del ángulo. Bueno, muchachos, por ahora entregaríamos la primera parte de vectores. Hay que seguir trabajando, hay que seguir practicando. Y bueno, hemos tomado la iniciativa de hacer este video porque tenemos problemas con el internet.